Estemos más que nada con la anotación que usa el libro. Listo, 23, ok. Vale. Entonces, ayer empezamos a ver algo que se llamaban sumas de Riemann, que ¿para qué sirven las sumas de Riemann? Servían para aproximar el área bajo la curva, y las sumas de Riemann eran sumar áreas de rectángulos. Esas eran las sumas de Riemann. Entonces, si ustedes tienen una función f de x, definida sobre el intervalo a, b, definimos a n como el número de subintervalos, o sea, n es el número de rectángulos con los que vamos a aproximar. N es el número de rectángulos, o también puede ser el número de subintervalos en los que se divide el intervalo a, b. ¿Qué va a ser delta de x? Delta de x para nosotros va a ser el ancho de cada subintervalo, y el ancho de cada subintervalo también ayer ya lo habíamos comentado, que es lo que mide el intervalo entre n, que es entre lo que voy a dividir. Por eso delta de x es b menos a entre n. Luego viene otra cosa, dice xy son los extremos de cada subintervalo. O sea, en xy aquí está, viene xy los extremos de cada subintervalo. Y luego dijimos que el xy era a más y veces delta de x. Acuérdense que el x0 era el valor de a, y luego le íbamos sumando delta de x. Si queríamos x1 era a más delta de x. Si queríamos x2 era a más 2 veces delta de x. Si queríamos x3 era a más 3 veces delta de x. Por eso, si queremos xy es a más y veces delta de x. Y luego había este que nosotros le vamos a llamar ahora x y asterisco. Así le vamos a llamar. X y asterisco van a ser los puntos muestra de cada subintervalo. Estos son los puntos muestra de cada subintervalo, y dependía si agarrábamos los del lado derecho, los del lado izquierdo o los del punto medio. Pero eso es lo que va a significar x y asterisco, el punto muestra. Y luego dijimos, a la siguiente expresión se le va a llamar suma de Riemann, que es la base del rectángulo por la altura de la función en el punto muestra. Y todas esas son así, la base del segundo rectángulo por la altura del segundo rectángulo. Esta es la altura del segundo rectángulo. Y sumamos todo eso, y a eso le vamos a llamar una suma de Riemann. Vean que aquí la expresión que puse, después factoricé delta de x, que nos queda esa parte que está aquí. O si usamos la notación esta de suma, lo podemos reescribir en esta forma un poquito más compacta. La suma desde y igual a 1 de la f de x y asterisco por delta de x. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Era lo que habíamos visto en la clase de ayer. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, todo bien. ¿Todo bien, chicos? Ok. Luego, aquí dice, si x y asterisco es igual a xy. Si x y asterisco es decir, el punto muestra son los extremos del... el punto muestra son los extremos derechos, ¿verdad? Si agarramos como punto muestra a los del lado derecho, aquí dice que tenía que poner un dibujo, pero ya no lo puse. Está medio complicado hacer el dibujito ahí ahorita. Bueno,
Esta va a ser la suma de Riemann y se escribe así, sería la f evaluada en x1 más la f evaluada en x2 y así hasta la f evaluada en xn por delta de x. No sé si será bueno, creo que aquí sí es bueno poner el dibujito. Más o menos es algo así, miren. O sea, voy a tener mi gráfica, voy a tener mi función, es la f de x, y lo que voy a tener es los de el intervalo a, b, lo dividimos en varias partes, en varios cachitos, o sea, 1, 2, 3, y lo que estoy haciendo es para esta parte construir los rectángulos usando el lado derecho, construyo mi rectángulo usando el lado derecho, construyo mi rectángulo usando el lado derecho, igual aquí, y también aquí, usando el lado derecho. Por eso dice que es la f en x1, en x2, en x3 y hasta el último que es xn. Por eso esta es la suma de Riemann tomando en cuenta los del lado derecho. Sí se entiende, ¿verdad? La altura de este es la f en x1, la altura del segundo es la f en x2 y todos están multiplicados por el ancho y dijimos acá arriba que el ancho era delta de x. Entonces lo podemos escribir así o con la notación esta de... ¿Cómo se llama ese símbolo, chicos? No sé cómo se llama ese símbolo. Bueno, Sigma. con ese... No, creo que no es sigma. ¿O sí? No, es otro símbolo. Se parece mucho, pero no. Según yo, no se llama sigma. No me dice el nombre, ¿no, verdad? ¿Quién sabe? Bueno, con este símbolo se puede escribir de la forma un poquito más corta. Se escribe así. Voy al siguiente. Si X y asterisco es el del lado izquierdo, ¿no? Ahora esta parte que está aquí es el del lado izquierdo. Es el punto muestra, son los extremos izquierdos. Los extremos izquierdos de cada subintervalo. La suma se va a ver así. Vean la diferencia con la suma de acá arriba. Es f de x1 hasta f de xn y acá abajo es f de x0 hasta f de xn menos 1. Y eso es porque el dibujo que sería para esa parte, ahora sería algo más o menos así. Estarían nuestros ejes, aquí estaría nuestra función, luego por aquí estaría nuestro intervalo a, b, lo dividimos en varios cachitos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Este sería x0, este sería x1, este sería x2, este sería x3, x4, este sería xn, pero el que está acá atrás se llama xn-1. Entonces ahora la altura la voy a tomar usando los del lado izquierdo, por eso la primera es con f de x0, porque la altura la tomé con el del lado izquierdo. La que sigue es f de x1 también, luego es f de x2, f de x3, y vean que el último es f de xn-1. Por eso esta suma que está aquí abajo está así, f de x0 hasta f de xn-1, y el ancho, que es delta de x. Se entiende la diferencia de estas dos, ¿verdad? Acá arriba son los del lado derecho y acá abajo son los del lado izquierdo. Y la última que puse dice si xy es igual a x barrita, o sea, esto es, el punto muestra son los puntos medios. Puntos medios de cada subintervalo, pues ahora sería algo más o menos así. F de x1 barrita más f de x2 barrita más f de xn barrita, y ahí el dibujo correspondiente se vería algo más o menos así. Estaría nuestra gráfica, el intervalo a, b, perdón, el intervalo a, b, este es b,
dividimos también en varios cachitos. 1, 2, 3. O sea, con esos de ahí. Se me olvidaba poner la función. Está nuestra función aquí arriba. Esa es la f. Y ahora para construir los rectángulos uso el punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y a eso le estamos llamando x1 barrita, x2 barrita, x3 barrita, x4 barrita. Y con eso son los que construyo mis rectángulos. Y los rectángulos se verían algo más o menos así. Y esos son tomando los puntos medios. Ese sería el dibujo correspondiente. ¿Se entiende toda esa parte? Estos son los del lado derecho, los del lado izquierdo y los puntos medios. Viene un ejemplo. Viene un ejemplo. Es el único ejemplo que voy a poner con estos tres y haciendo, creo que, todas las cuentas. Sea f de x igual a x cuadrada, la x va a estar en el intervalo desde 2 hasta 5 y me dicen encontrar las sumas tomando en cuenta, las sumas de Riemann, tomando en cuenta los del lado derecho, tomando en cuenta los del lado izquierdo y tomando en cuenta los puntos medios. ¿Vale? Entonces empezamos calculando delta de x. ¿Cuánto sería delta de x? Ya dijimos que era b menos a entre n, por eso es 5 menos 2 entre n, que es 4 ahorita, el número de rectángulos. Entonces delta de x es 3/4. El xy era a más y veces delta de x. Entonces x0 es 2. x1 sería 2 más 3/4, por eso da 11/4. x2 es 2 más 3/4 por 2, que da 11/4. x3 es 2 más 3 por 3/4, que da 17/4. Y x4 pues sería el 2 más 4 veces 3/4, y por eso es un 5. Estos son los extremos de cada subintervalo. Y los puntos medios son los que están aquí. Punto medio de 2 y 11/4, 19 octavos. Punto medio de 11/4 y 14/4 son 25 octavos. Punto medio de 14/4 y 17/4, 31 octavos. Y punto medio de 17/4 y 5 es 37 octavos. ¿Sale? Vean que ni siquiera voy a necesitar la gráfica para poder hacer las sumas de Riemann. Simplemente me acuerdo de la parte de acá arriba. Por ejemplo, la suma superior, bueno, aquí sí puse la gráfica, pero la suma superior, acuérdense que empezaba en 1 y terminaba en n. Por eso es f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4 y todo por el delta de x, que es 3/4. Bueno, por aquí puse toda la cuenta. Acuérdense que la función era elevar al cuadrado. Y dice que esa suma da 47.56. La suma inferior, quiero que lo que vean que la suma inferior es en x0 y termina en x3. Si ven la diferencia de la de arriba y la de abajo, ¿verdad? La de arriba empezó en x1 y terminó en x4. La inferior empieza en x0 y termina en x3, como que se recorre uno. Igual hago todas las cuentas y aquí da 31.406. Y la del punto medio, arriba habíamos calculado los puntos medios. Entonces uso los puntos medios para calcular las alturas, hago todas las cuentas y aquí dio 38.859. ¿De acuerdo? No me importa ahorita mucho esas cuentas. Las pueden, después les mando este archivo, lo paso a PDF y se los mando para que chequen las cuentas ahí ustedes, por favor. Con ese mismo ejemplo, sigue siendo la x cuadrada, el mismo intervalo, y nada más que ahora ya no va a ser R4, L4 y M4, sino va a ser cualquiera, ¿no? Con n como el número de rectángulos. La misma idea, calculo el delta de x, que va a ser 3 entre n, el xy, que va a ser 2, más y por delta de x, aquí está. A más y veces delta de x, la a que vale 2, el y, aquí lo puse, multiplicado por delta de x es 3y entre n.
Y entonces hacemos las cuentas. Y este es donde sí va a estar bien gacha toda la cuenta. Aquí puse toda la cuenta y me dio todo esto. Créanme que da eso. Ya en su casa con calma, se avientan todos los pasos que puse aquí, por favor. Luego también hice la suma inferior. Igual hice todas las cuentas y nos da todo esto que está aquí. Esta es la inferior. Quedó bien gacha, ¿no? Pero pues ahí está. La del punto medio todavía es una cosa bien horrible. Está el delta de X, el XY, pero aquí aparte tengo que calcular el XY barrita y esta es la forma del XY barrita. Entonces voy a poner la suma, va a ser la F evaluada en barrita de desarrollo y pues queda todo esto. Con ese mismo ejemplo, encontrar el área bajo la curva, pero como ya tenemos la para todos los rectángulos, puedo agarrar y hacer la cuenta nada más tomando el límite de la R sub E. Bueno, dio 39. 39, y si tomo la de los puntos medios, pues también me da 39, pues debería de ser porque es la misma área. Entonces, ese ejemplo se los voy a enviar, les voy a pedir de favor que lo lean. Es nada más para que vean que no importa qué punto tomemos, podemos llegar al mismo valor si buscamos el área de forma exacta, tomando los límites. Entonces, esto lo voy a pasar a PDF, lo subo al grupo de WhatsApp y si ustedes ahí en su casita se avientan todas estas cuentas, si tienen después alguna pregunta de algún paso por aquí, me dicen ahí, por favor, o en la siguiente clase me mencionan qué pasó en este paso, por ejemplo, no sé, en este otro, en el que ustedes tengan alguna pregunta, pero traté de poner todos los pasos posibles para que sea claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Hay que poner la definición de una integral. Entonces, ¿hay alguna pregunta ahorita de esto? Bueno, lo tienen que leer luego en su casa, pero quería ver ese resumen para que tengan la misma notación que usamos en el libro, en el James Stewart. Bueno, ¿hay alguna pregunta? De momento no hay preguntas, ¿no? ¿Y ya empezaron a ver la tarea? Sí, yo tenía una pregunta de eso. A ver, de la tarea, si hay alguna pregunta. Sí, es que en el ejercicio 11 de la 5.1, te da una tabla, ¿no? O sea, de tiempo y la velocidad que tuvo una nadadora, creo. Entonces, como tal, no nos da una función ahí que tenemos que hacer para calcular el área. A ver, el 11. Sí. O bueno, ¿tú qué edición tienes, Dani? Sí, el 11 es la sexta. Yo tengo la cuarta, pero igual es muy parecido. Y yo aquí tengo abierta la séptima y el 11 no tiene una tabla. Ah, bueno, A ver, ¿se lo dicto? no, quería ver la tabla. Es la que dice la rapidez de una competidora Sí, Ajá. esa. aumentó de manera constante durante, ok. Una parte de los ejercicios del libro. Sí, es ese, dice la rapidez de una competidora aumentó de manera constante durante los primeros 3 segundos de una carrera. En la tabla se da su rapidez a intervalos de medio segundo. Encuentre las estimaciones inferior y superior para la distancia que recorrió durante estos 3 segundos. ¿Sí, verdad? Sí, sí es ese. Sí, es ese, ok. Mira, voy a hacer una gráfica y con la gráfica se entiende mejor esta parte. Voy a rayar ahí mismo sobre la pantalla. Entonces,
La idea es que pues tú tienes el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sale? Entonces vas a poner, cada que aumenta, dice, durante los primeros 3 segundos. Bueno, si ves ahí los segundos van cambiando de medio segundo hasta que llega a 3 segundos, ¿no? Entonces en tu gráfica vas a ir poniendo así. Aquí pondrías un medio, aquí pondrías 1, aquí pondrías 3 medios, aquí pondrías 2, aquí pondrías 5 medios y luego aquí pondrías el número 3. Luego del otro lado vas a ir poniendo los valores más o menos. El primero es un 0, entonces aquí estaría un 0. Luego el que sigue es 6.2, no sé, por aquí vamos a poner el 6.2. Luego el que sigue es 10.8, 10.8. El que sigue es 14.9, 14.9. El que sigue es 18.1, 18.1. El que sigue es 19.4, 19.4 y el último es 20.2, 20.2. Entonces, la gráfica de tu función sería algo más o menos así. Voy a poner algunos puntos ahí más o menos. Entonces, el primero es ahí en 0,0, ¿no? El que sigue es 1 medio, 6.2, que sería uno que anda por aquí. El otro es 1 y 10.8. El otro es 3 medios y por acá, por aquí más o menos, por aquí. Y el último estaría algo así. Entonces, tu función, pues más o menos sería algo así. Esa sería tu función y luego te dice, use estimaciones inferior y superior para la distancia que recorrió durante estos 3 segundos. Entonces, si usamos las inferiores, los rectángulos que construiría serían, te fijas en este intervalo, agarras el lado izquierdo y construyes tu rectángulo. Como voy a agarrar el lado izquierdo, ese rectángulo no tiene altura, por eso se queda así. Para el siguiente, agarro el lado izquierdo y construyo mi rectángulo y ya queda ahí. Igual para el que sigue, el lado izquierdo, este también del lado izquierdo, este que está acá también del lado izquierdo, este que está acá también del lado izquierdo, y esa sería tu estimación inferior, ¿sí? Esa sería tu estimación inferior. Y las unidades cuadran, fíjate, porque la base de esos rectángulos son segundos y la altura son pies por segundos, ¿no? Cuando multiplicas eso, se cancelan los segundos y te quedan pies, que es la distancia que recorrió durante esos 3 segundos. Entonces, esa es una aproximación. Entonces, tienes que buscar la base, todos tienen la misma base, que es un medio. Entonces, la cuenta que se tendría que hacer ahí, dijimos que todos tienen la base, que es un medio, y vas a multiplicar por la altura. La altura de la primera, pues es 0. La altura de la segunda es 6.2. 6.2. La altura de la tercera es, bueno, así hasta, sería 19.4, ¿verdad? Qué feas letras puse. Pero no, esa es la idea, que espero que sí se entienda esa parte. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, esa sería tu estimación inferior. La estimación superior, pues ahora lo que tienes que hacer es agarrar el rectángulo, pero ahora con los del lado derecho. Entonces el primer rectángulo, oh, qué güey. Admitir, ahora tu primer rectángulo sería de altura 6.2, el otro sería con esta altura, el que sigue sería con esta altura, el que sigue con esta altura y así. Y esa sería tu estimación superior. Entonces, la distancia que recorrió estaría entre esos dos valores, la suma de los de color amarillo y la suma de los de color verde. Y eso es lo que tienes que hacer en ese ejercicio. O sea, después de que sacas las áreas, las tienes que sumar ambas. ¿O cómo? No. No, ¿tienen alguna calculadora? Hagan la cuenta, por favor.
Rápido, hagan la cuenta. Es 0 más 6.2 más 10.8 más 14.9 más 8.1 más 19.4 y eso por 1/2. No, no. ¿Cuánto dio? 34.7. No sé, pues yo no estoy haciendo la cuenta, 34.7. Esas fueron las de amarillo. Ahora las de verde. Para hacer la de verde tienes que sumar 6.2 más 10.8 más 14.9 más 18.1 más 19.4 más 20.2 y luego todo eso por 1/2 también. 44.8. 44.8. O sea, lo que acabas de encontrar es que la distancia que recorrió esa competidora está entre esos dos valores. La distancia que recorrió debe estar en medio de esos dos valores. Pero el ejercicio dice eso nada más. Dice, encuentre las estimaciones inferior, es 34.7, la estimación superior, 8, para la distancia que recorre durante esos 3 segundos. Tú ahí puedes inferir que esa distancia está entre esos dos valores y se ve ahí en la parte gráfica porque los amarillos están por abajo y los verdes están por arriba. Si quisiera una estimación un poquito mejor, podría sumar esas dos y dividirlas entre 2 y decir que está a la mitad de esos dos numeritos, ¿no? Pero el ejercicio solo dice que calcules la inferior, que fue 34.7, y la superior, que fue 44.8. Y eso es todo lo que hay que hacer en el ejercicio. Ya si tú quieres decir una estimación mejor, sería, por ejemplo, el promedio de esos dos. Lo sumo y lo divido entre 2, tendría otra estimación. Pero nunca lo voy a poder hacer. Ese ejercicio no lo forma exacta, porque me dan una tabla. Si me dieran la función exactamente, sí lo podría hacer. Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien No, más? profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para este ejercicio serían las dos respuestas, ¿no? Ajá, es que por eso les digo que voy a borrar. Es que yo les digo que el ejercicio nada más pide eso, dice, encuentre las estimaciones inferior y superior, son lo único que dice nada más. No sé qué respuesta tenga, a lo mejor y el libro hace más cosas, pero vamos a ver las respuestas. ¿Cuáles es? ¿Qué página será la última console? No sé, vamos a poner 900. ¿Qué capítulo era? El 5, ¿verdad? 5.1. Ujú. Aquí está, capítulo 5 y era el 13. Ve, aquí está la respuesta, dice lo que habíamos calculado hace rato, ¿no? 34.7 y 44.8 pies. ¿Ves? O sea, el ejercicio nada más preguntó la inferior y la superior. Chicos, ¿alguna otra duda, preguntas? No, profe, creo que todo claro. Bueno. Oiga, profe, es Ya. que, bueno, en mi libro es la 13, pero el problema dice que se muestra la gráfica de la velocidad de un automóvil al frenar. Ujú. Úsela para estimar la distancia que recorre mientras se aplican los frenos y te muestra la gráfica nada más. O Ujú. sea, ahí tengo una duda cómo empezar el planteamiento. Es igual, igualito. O sea, en vez de darnos los datos numéricos, nos están dando la función, por así decirlo. Sí, pero te da la gráfica, ¿no?
Sí. Entonces, ahí tú tienes que también dar aproximaciones. Creo que, a ver si tengo el ejercicio también. Pero sí, es la 17. Es el 17. Ajá, aquí está. Ok. Es la misma idea. La misma idea, dice, se muestra la gráfica de la velocidad de un automóvil. Al frenar, úsela para estimar la distancia que recorre mientras se aplican los frenos. Aquí sí me piden exactamente la distancia que recorre, una estimación, no me dicen otra vez el valor exacto. Entonces, una forma de hacerlo es igual haciendo tus rectángulos. Tú ahí decides si divides en, creo que me conviene en una unidad, ¿no? Vamos a dividir en una unidad. Por ejemplo, aquí si agarro los del lado izquierdo, déjenme ver si puedo hacer más grande esta cosa. O sea, la distancia va a ser la aproximación del área, profe. Sí, Ok. mire, voy. Ahí está nuestra gráfica, ¿no? Ujú. Entonces, tú construyes tus rectángulos otra vez, agarras este cachito, agarras el lado izquierdo y ahí está tu primer rectángulo. Agarras el que sigue, ahí está tu segundo rectángulo, lo mismo el que sigue, ahí está tu rectángulo, el rectángulo, este que está aquí también tu rectángulo y este es el último rectángulo. Igual, ahora todos tienen base 1, ¿verdad? Como lo fui dividiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como todos tienen base 1, entonces lo único que tienes que hacer es sumar sus alturas y ahí tú escoges más o menos cuánto es la altura. Como es una gráfica, tú la vas a leer al tanteo. Por ejemplo, puedes decir que la altura de este es, ¿cuánto va? De 20 en 20, pues yo digo que más o menos como 70, ¿no? Que sea la Ujú. altura de ese. La del que sigue está abajo de 50, no sé, Como 40 45. y algo. Vamos, 45 entonces le ponemos. La del que sigue es 35 por algo, ¿no? Por así decirlo. El que está acá abajo, 20, ¿qué? 22. El de acá es un 15, no sé, un Sí. 15 más o menos. Y la última, un 10 o 5, ¿qué te gusta más? ¿Un 7? Ok, Un 7, un ¿no? 7. Entonces, ahora vean otra vez que si multiplico segundos por pies sobre segundos, me van a quedar pies. Si sumas todos esos, te va a dar un valor. Súmalos, por favor, y me dices qué valor es. Sí, a ver, 70, 85 más 22 más 7, 194. Gracias. Un 194. Bueno, acuérdate que están por 1, porque la base de todos es 1. Ujú. Entonces son 194 pies, ¿no? Aquí serían 194 pies. Después, ahora usas los otros, los inferiores. Entonces, para los inferiores, ahora sería así, 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 y el último que no tiene, ¿verdad? Que sería 0. Entonces, ahora sería, este sería 45, este sería 35, este sería 22, este que está acá es 15, este que está acá es 7 y el último que es un 0. Igual sumas todos esos números, por favor, y me dices que, o bueno, 194 menos 70, ¿verdad? Nada más. 124, sí. Ajá, es 124 pies. Ya tienes otra aproximación, pero ahora sí la pregunta era, dime una estimación de la distancia que recorre mientras frena el automóvil. Entonces tú lo que puedes hacer es agarrar y decir, pues para tener una mejor aproximación, agarro y digo 194, perdón por esos números, es 194, lo sumo con 124 y lo divido entre 2 y ya voy a tener una aproximación ahí. ¿Cuánto sería eso? 159, profe. Gracias, 159.
159 pies. Entonces, más o menos van a ser 159 pies. Vamos a ver qué respuesta tomó el libro. Debe de ser muy parecida a ese 159 pies que encontramos. ¿Y qué página habíamos puesto? 900, ni me acuerdo. Necesito bajar el zoom. Acá. Ejercicios. Pares. Ya voy muy lejos, ¿verdad? 4.7. 5.2. Déjeme borrar. ¿Cuánto nos dio? Ya se va a cortar 159. la clase, profe. Gracias. Ya ahorita terminamos. ¿Qué ejercicio era? ¿Te acuerdas? El El 17 del 5.1. Vea que, y vea que aquí dice que es 155 pies y nosotros nos salió 154 por la estimación que hicimos a la hora de escoger las alturas. Ok. ¿Sale? Vale. Sí, profe. Vea que es lo mismo hacer rectángulos. Ujú. Chicos, le dejamos aquí ya una 43. Sigan haciendo ahí la tarea, por favor. Ya la siguiente clase ahora ponemos la definición de una integral. Sí, Y profesor. les voy a mandar ahí el PDF que les dije de lo de ahorita. Entonces, los veo en la siguiente clase. Adiós. Adiós, profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias. Sí, adiós.